que son reveladas es así, ¿no? Entre las cosas que Dios ha revelado, ahí lo tenemos en la Biblia. Esa revelación es la que nosotros interpretamos. Una vez más, no hay dos interpretaciones, hay una sola. Y donde nosotros confiamos en la reforma. Nuestra iglesia es una iglesia que proviene de la reforma, ¿no? No proviene de otro lado. Nosotros, la iglesia presbiteriana, así como las iglesias bautistas y otras, provienen de la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué hubo en la reforma? Eso lo van a, de repente deben leer un poquito más, informarse un poco más. Tal vez en el seminario se trate en algún momento como algo más. Al final, cuando ustedes terminen y se preparen, hay un curso que se llama Teología Reformada y vamos a poder ver algunos elementos con más claridad ahí. Pero nosotros, nuestra doctrina que tenemos viene de los apóstoles, que se tergiversó con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es parte de la historia de la Iglesia cristiana. Nosotros venimos de ahí. Y de ahí viene la reforma de lo que predominaba en el cristianismo eran las doctrinas católicas, pero que estaban deformadas, ya lo sabemos. Con Lutero presenta las 95 tesis, ¿no? Y no se pudo arreglar. Entonces la reforma tiene que ver con una separación de esa iglesia predominante, la iglesia de Roma. Sí, Alexis. Pastor, entonces, en otras palabras, podríamos decir de que nosotros nacemos, bueno, nuestra denominación o nuestra religión nace de la Iglesia Católica. La historia de la iglesia del cristianismo tiene que ver con la iglesia de Roma. Todas la iglesia cristiana. Todas. Entonces Claro. nacemos, venimos de la Iglesia católica, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, y a es través parte de de nuestra esa historia. reforma de Lutero, Es el tiempo del oscurantismo, Claro. el tiempo Eres de la protestante, tergiversación. por eso, protestante. Claro, pero claro, la iglesia protestante, porque ya conocen eso, ¿no? Por eso que los católicos dicen, los hermanos separados, dicen, ¿no? Entonces nos ponen los protestantes, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos, ¿no? Y nosotros, para ir al tema solamente de enseñanza, nosotros tenemos una doctrina reformada. Viene desde Lutero, Calvino, ¿no? Esa doctrina de ahí nosotros seguimos, no cambiamos nada. ¿Por qué? Porque estaba inspirada en la palabra de Dios. Lo que había que corregir se corrigió. Hubo un avivamiento fuerte con respecto a teólogos, pero capacitados de tal forma. Calvino, por ejemplo, es un hombre que tiene una capacidad para sistematizar todo el concepto doctrinal de la Biblia, ¿no? Y por eso que nosotros tenemos y provenimos de ahí. La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, ¿no? Proviene de ahí. Pero ya aparecen otros movimientos, ¿no? Otros movimientos. Empiezan el tema de las controversias, ¿no? Y el arminianismo empieza a proponer ciertas cosas, 5 puntos, ¿no? Y los seguidores de Calvino proponen los conocidos 5 puntos del calvinismo, Sí. ¿no? Y dentro Pastor, de todo eso, sí. Pastor, Sí. nosotros, como usted acaba de mencionar, venimos de una iglesia reformada, ¿no? Pero ¿solo nos quedamos en reformada o cuando pasa el tiempo nos vamos reformando? No, claro, el enunciado es la iglesia reformada, siempre reformándose. Pero la idea de reformada, ¿qué cosa es reformada? No es que estamos haciendo otra cosa, sino que volviendo siempre a las escrituras. Volviendo siempre a las escrituras. Una de las cosas que hubo en el pensamiento de Lutero dijo, demuéstrenme por las escrituras que me estoy equivocando. Si no me demuestran por las escrituras, yo no me voy a arrepentir. Yo no voy a cambiar, porque le pedían a Lutero, tú tienes que retractarte. Sí, me voy a retractar, pero ustedes demuéstrenme por las escrituras que me equivoco. Eso es reforma. La reforma es volver a la doctrina de los apóstoles.
La pregunta es, ¿qué enseñaron los apóstoles? Esa es la doctrina que nosotros venimos. Esa es la doctrina reformada. ¿Cómo nos vamos reformando? Cada vez que aparecemos con cosas extrañas. Por ejemplo, para los reformadores, para continuar el tema que estamos discutiendo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de seguridad y salvación, el pacto de gracia, la gracia de Dios, ¿no? Tiene que ver con que la reforma afianzaba el tema de la seguridad de salvación. La salvación no se pierde. Eso fue un punto principal, ¿no? Un punto principal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cristiano avanzaba con la fe, ¿no? Ahora, es evidente que durante el tiempo, pues, se ha visto por la experiencia cristianos que parecían cristianos, pero no eran cristianos. Y ahí aplica el tema de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Y la cizaña tú no sabes qué es, pero es cizaña, siempre, nunca ha cambiado. No es que fue trigo y después se convirtió en cizaña. Siempre fue cizaña, es parecida al trigo cuando va creciendo, lo que tú quieras, pero siempre cizaña. Es decir, o sea, es alguien que no es salvo. Nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió, parece trigo, pero al final, a la hora de la cosecha, no da fruto. Entonces no es que haya perdido la salvación, sino que no era cristiano, nada más. Así de simple. Nunca estuvo sellado. Entonces, los apóstoles que enseñaban esas doctrinas básicas, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Entonces, y hay una batalla fuerte pues, con los judíos, ¿no? Que tenían que circuncidarse. Y esas son las cosas que enfrentaron los apóstoles, ¿no? Ahí está todas las escrituras, ¿no? Y la reforma rescata eso poderoso, la justificación por la fe. La Iglesia Católica estaba vendiendo la salvación. Hay que bautizarse, hay que pagar indulgencias. Indulgencias, ¿no? Estás muerto en delitos y pecados, tienes que pagar una indulgencia. Pero ya cuando el hombre está muerto ya no funciona, ¿no? No hay que subir el alma, o sea, son corrupciones. Entre esos tantas doctrinas, ¿no? que están metidas ahí y que, bueno, en realidad nosotros no podemos llegar nunca a un acuerdo con la Iglesia Católica, nunca. Hay algunos que vamos a hacer ecumenismo, ¿no? No podemos llegar a ese punto por una razón, porque ellos están en una doctrina equivocada. Diferente. Ellos dicen que la salvación se da por el bautismo, o sea, si tú te bautizas, si te conviertes en católico, eres salvo. No, la Biblia dice que la salvación es por gracia. Este es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es de Dios, ¿no? Entonces la reforma rescata eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que revisar con mucha claridad la confesión de fe, hermanos. La confesión de fe de Westminster, léanla poco a poco, ¿no? Vayan viendo y comparando con los textos bíblicos, ¿no? Vayan a la parte donde dice seguridad de salvación, ¿no? Donde se habla del tema de la salvación. ¿Qué se dice? Estúdienlo con tranquilidad. Agarren el texto bíblico, oren al Señor, ¿no? Señor, guíame con tu Espíritu Santo. Yo tengo ciertas dudas sobre tal cosa, Señor, revélame. Y mirando las escrituras, ¿no? Y despojándonos de lo que nos han dicho, empecemos a estudiar las escrituras y vamos a ver con la guía de la confesión, porque ahí hay alguien que ha hecho más estudio ahí, y nos vamos a ir dando cuenta que hay una seguridad de salvación, ¿no? Y por eso que podemos nosotros... Pastor, bastante por ejemplo, sí. Por ejemplo, pastor, estaba viendo un fascículo en un estudio, dice que hay 125 textos bíblicos o más de que hablan de que la salvación no se pierde, o sea, la salvación no se pierde, ¿no? Y solamente hay entre 5 a 6 textos bíblicos que hablan, ¿no? Y que dicen, ¿no? El texto bíblico dice que, como dicen, ¿no? Se convierte de que la salvación aparentemente se pierde, ¿no? Pues, o sea, sí. Estamos hablando de 5 a 125 textos de la Biblia. Así es. Sí. Pastor, yo tengo una idea acerca de la salvación. Corrígeme si es que me estoy equivocando, quizás, ¿no? Yo entiendo y creo esto, ¿no? De que la salvación como tal, como esencia divina de parte de Dios, no se pierde por sí sola, pero sí la persona se aleja de ella, ¿no? Pero la salvación en sí misma no se pierde.
¿Me estoy equivocando? No. O sea, en sí, ¿qué pasa? Lo que le pasó a Pródigo. Pródigo Claro. nunca dejó de ser hijo. ¿O sí? No. No sé, o sea, Nunca. ustedes Claro, el mal se va a observen, revolcar, simple pero igual observación. va a volver. Él se perdió. Él deshonró a su padre. Y lo peor de todo, que se llevó la herencia y la desperdició. Pero volviendo en sí, dice, ¿no? Se acordó. ¿De qué se acordó? De la bondad de su padre. Acuérdate, Deuteronomio 6. No te olvides que yo te saqué de la tierra de La Egipto. tierra de Egipto, Claro. Y eso nosotros tenemos que acordarnos, pues, hermano. siempre. Es Cuando- como, ya, es como, es como Romanos 8, el capítulo 8, desde el versículo 32 al 38, cuando Desde el 30. cuando Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Que la verdad os hará libres, ¿no? Y los fariseos le dicen, pero ¿por qué tú dices que nosotros no somos esclavos de nada? ¿No? Somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, Ah. no, pero el que practica pecado, esclavo del pecado es. ¿No? Así Y es. después dice Jesús, ¿no? Un esclavo nunca permanece en una casa, mas el hijo siempre permanece, ¿no? Entonces Así nosotros como hijos de Dios Somos hijos. siempre vamos a permanecer. El esclavo, el que es esclavo del pecado, el que no es salvo, ese es el que no permanece. Aunque te Así portes es. mal. Y justamente esa doctrina que tú dices, el que permanece, el que persevera, Juan capítulo 15 habla de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y ustedes que son los pámpanos. Pámpanos. Y versículo 5 dice, separados de mí, Nada nada podéis podéis hacer. hacer. O sea, el punto es que el que es cristiano siempre se está prendido en la vid. Y es por eso que da buen fruto, ¿no? Entonces ahí vemos que separados de él no podemos hacer nada, ¿no? Y a veces sucede, como el caso de Pródigo, que se separa, ¿no? Y no da fruto, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que ver con mucho cuidado cuando interpretamos pasajes que aparentemente dice que la salvación se pierde, como el caso de Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, el tema principal, así como estamos viendo el tema principal de Proverbios. ¿Cuál es el tema principal de Proverbios? La sabiduría, el La temor sabiduría. Temor a Dios. Escoge la sabiduría, la vive sabiduría. por la sabiduría. No habla de otro Sabiduría de tema. Dios. Entonces no podemos interpretar que es un libro de promesas, ¿correcto? Claro. Cuidado, porque no todo ahí promete que va a haber vida en abundancia, sí, entonces, pero no todos viven, o sea, basta que haya uno que no, ya no se cumple Principio, esa promesa. pastor. Claro, entonces hay que tener cuidado. Ahora, pastor, ¿con eso no se cumple la promesa? Sí se cumple, pues hermano. Cuando tú con fe, tú dices, entrega las primicias, lo que tú tienes, le entregas al Señor y honras a Dios con tus bienes. No es que tú estás esperando que te recompensen, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento ya claro. entendimos. Y yo no estoy esperando que Dios me recompense, sino que es para mí un privilegio poder dar lo que tengo al servicio del Señor, ¿no? Por ejemplo, ese hombre que le pidieron su burrito para que suba el Señor, ¿no? Anda a tal sitio y dile, el Señor te ha mandado, ¿no? Y ese hombre, ¿qué beneficio recibió de que montó el burrito, no? ¿Qué beneficio recibió? La Biblia dice, y tuvo un establo de 1000 burros. No dice, pues, ¿no? Juan Pablo. Hoy hay un extraño. Bueno. Pastor. Sí, Pastor, sí, ¿me Pablo. escucha? Sí, Pablo. Pastor, la justificación por la fe, no. Todo cristiano tiene que saber qué es lo que es la justificación de la fe, ¿no, pastor? Porque es la columna vertebral del cristianismo. Sí, por supuesto que sí. No sé si más adelante se va a llevar Romanos, supongo que en libros, cartas paulinas. Cartas paulinas ya llevaron todavía, ¿no? Sí, pastor. Sí, hemos hecho, pastor. ¿Trataron Romanos? Sí. Hemos leído uno por uno. ¿Y a qué conclusión llegaron? Porque
¿Quién les enseñó Que cartas habla paulinas? claro sobre la justificación de la fe, pastor. Claro. Esa es la doctrina principal, hermano. Esa es Sí. una doctrina, la justificación por la fe es una doctrina de la reforma. La Claro, y ahí por salvación, la fe recibes la justificación, la salvación. santificación, la redención. Por fe Todos los crees en el elementos Señor de la Jesucristo. sustitución también, ¿no? La Claro. Sustitución, regeneración. Y por regeneración, fe ¿no? eres sellado para no perder Pas- nunca tu salvación, porque Entonces, estás sellado. ¿qué Pastor, pero Sí, la justificación por la fe para mí es la más importante, ¿no? Porque es la columna por vertebral supuesto, del cristianismo, ¿no? así es. Estamos justificados solo por la fe. Si no tiene fe, no es justificado. Claro. Ahora, puede haber gente que parece que tiene fe. Bueno, tengo amigos que tú los miras, parecen cristianos, pero no son, Son no son, cristinos. no son. Son gente Religiosos. muy cuidadosa de su familia, generosa con la... Ajá. Así, o sea, tú miras, yo creo que los veo, parece cristianos, pues mejor que nosotros, y digo, ¿no? Sí. Pero no son cristianos. O sea, la vida moral, la vida ética no es la que te justifica para la salvación. Te justifica la fe en Cristo. Exacto, ni porque La fe en guardas Cristo. domingo ni sábado. Así es. Entonces, para terminar esta Ni parte que por estamos obras, viendo, pastor, Ni no por obra. Muy bien. para que ¿Sabe nadie cuál se es el? gloríe. Exactamente. Efesios 2, 8, 9. Entonces, ese tema de perseverar, como empezamos ahí, ¿quién te hace perseverar, pastor? Nosotros hemos sido justificados, ¿correcto? ¿Estamos bien? Hemos sido Correcto. justificados. Correcto. Ya. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Ya hemos sido justificados? Ahora, ¿qué pasa? Estamos en el proceso de salvación. Ya les expliqué una vez. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Ya la salvación se completó? No, todavía no. Entonces, ¿qué, pastor? Estamos en la segunda parte de nuestra salvación. ¿En qué parte estamos actualmente? Santificación. Romanos. Ujú. Romanos. Estamos en la etapa de santificación. Santificación. Pastor, pero yo tengo duda. Mira, ¿qué pasaría si yo creo que voy a perder la salvación si algo mal? Voy a andar asustado, preocupado. No podríamos. O sea, yo tendría la carga de sostener mi salvación por mi obra, no por la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La seguridad de salvación, ¿qué cosa dice en mi vida? Que el Señor es el que me va a ayudar, Él es el que me santifica. ¿Por qué me santifica? Porque he sido predestinado. La predestinación, ahorita habría que hablar mucho, pero la predestinación tiene que ver con eso, que Dios hace todo para que nosotros perseveremos. Esa doctrina, ¿sabes cómo se llama, hermanos? Perseverancia de los santos. Esa doctrina viene de la reforma. No viene de otro lado, viene de la reforma, pero en el camino eso se ha desviado, ¿no? Entonces apareció Juan Wesley, que es un excelente predicador, un hombre admirable, pero que él postuló el tema del tema que la salvación se pierde, pues. Wesley, Romanos 8:30. ¿no? Metodista, ¿no? Entonces, si uno analiza ahí, ellos no son doctrina reformada, son iglesias evangélicas, metodistas que aparecen, etcétera, pero su doctrina no es reformada. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Ahora, con esto estoy diciendo que lo reformado es mejor que la Biblia, no, pues, sino que la doctrina reformada está basada en la Biblia. A eso voy. La reforma significa dejar todo eso que había avanzado el cristianismo en enseñanzas a reformarse, ¿no? Reforma. Cuando leemos el tema de los reyes, vemos la reforma de Josías. ¿Qué significa? El pensamiento bíblico de reforma es volver a las escrituras. En el caso de Josías, ¿qué había pasado? Se habían desviado de la ley, no estaban obedeciendo la ley. Tenían que reformarse leyendo la ley. Uy, hemos cometido este error, este otro, y te reformas para volver a las escrituras, ¿no? Entonces, siempre va a aparecer esos pensamientos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque lo que nos ayuda a nosotros son nuestras confesiones de fe, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo confieso una fe así. De acá a unos 10 años tengo influencia,
no sé, pues, por ahí que me voy a un culto, a una iglesia a visitar y aparecen pues un apóstol, les empiezan a orar por mí y me empieza a dar la no sé qué cosa y yo ya me creo que ya, ya no soy como un siervo del Señor, ahora soy un super apóstol, ¿no? Entonces ahora todas las iglesias tienen que estar bajo mi cobertura. Mira cómo va. Entonces empiezo a enseñar la cobertura apostólica. Entonces, ¿qué pasó? Me salí de la sana doctrina. ¿Qué tengo que hacer? Reformarme, volver a la reforma. O sea, los principios de la reforma son importantes, ¿no? Y hay que mantenerlos. Pastor, Ese es el... Sí, Pablito. disculpe, Sí, Pablo. una consulta, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia evangélica, una iglesia reformada y una iglesia pentecostal? Ya, mucha que es bien bravo, ¿no? Por lo general, la iglesia, las iglesias pentecostales son carismáticas, ¿no? El carisma es lo que predomina. Ahora, ¿eso es malo? No es malo, pues. No es malo en sí. El problema es que a veces el carisma interviene en las emociones, ¿no? Entonces empieza ciertas cosas que, bueno, seguramente el Espíritu Santo, cuando es un cristiano fiel y verdadero y conoce la Biblia, entonces los carismas cuando vienen le ayudan. Por eso que son carismáticos, ¿no? Entonces tú ves como más avivamiento, algo más carismático, ¿no? Y esa es la característica, ¿no? Por ejemplo, una iglesia carismática es, digámoslo así, seria, es el Emanuel, conocen, ¿no? Emanuel está en Javier Prado, donde está el pastor Humberto Lai, ¿no? Pero el pastor Humberto Lai empezó en la iglesia Alianza del INSE, pero después de ser pastor ahí un tiempo empezó pues que tenía revelaciones de carismatismo, ¿no? Entonces, la Alianza le pidió que se corrija, él no podía corregirse porque sí, había recibido el carisma y hay que creerle, yo creo que es un hombre respetable, ¿no? Y él tuvo que salir de ahí porque no pueden cruzar enseñanzas en la misma iglesia, ¿no? No es ético, no es ético, ¿no? Entonces él se retiró de la Alianza y bueno, después se juntó ahora es la iglesia carismática Emanuel, ¿no? ¿Qué tanto se refieren al carismático? Es que el tema del carismático pues es el que el tema de los dones, ¿no? Principalmente los dones, ¿no? Son los dones que predominan, ¿no? Y Dios me da una revelación, etcétera, ¿no? Hay mucho que hablar sobre eso. De repente, ahorita no, les digo algo y voy a quedar muy, no se va a poder comprender. De repente en otra oportunidad podemos preparar un poquito más detalles principales de las diferencias, ¿no? Como Pastor. me pregunta Pablo. La próxima semana que estamos de vacaciones. Hay muchas diferencias, perdón, pudiera haber Sí, muchas hermana. diferencias, pero ¿qué pasa, no? Romanos 2 nos aclara muchas cosas que nosotros dice, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escapas del juicio de Dios. Entonces ahora ya no prefiero decir ni que son carismáticos o no, porque de verdad Sí. no sabemos quiénes son los elegidos. Son gente que sirve al Señor, Sí, solo pues, que en algunas cosas tenemos ciertas diferencias. Nosotros tenemos ciertas diferencias en el tema de la práctica, ¿no? Entonces, Solo sería como dice la hermana, en la forma de gobierno nada más, porque su sistema de gobierno es muy diferente a la forma de gobierno de nosotros, como presbiterianos tenemos otra forma de gobierno. no, sí, es el tema de la forma de gobierno. La iglesia presbiteriana es por el tema de los presbíteros, ¿no? Pero hay variantes de eso. Y bueno, Pastor. pero si el que dirige la iglesia es un hombre de Dios fiel y verdadero, es correcto, por eso digo, ¿no? O sea, es un poco complicado decir tú sí, tú no. Simplemente a veces en algunas cosas no podemos estar de acuerdo, entonces es un poco complicado.
Sí. Sí. Me gustaría poder terminar los dos libros que nos faltan. Y de ahí podemos conversar un poquito más, ¿les parece? ¿Qué hora ya es ya? ¿Cuándo? Wow. ¿Otro jueves o cuándo? No, nos está faltando dos libros. Ya, Eclesiastés y Cantares. Ya. Ya Lo nos expongo, vamos. hacemos preguntas y de ahí ya cerramos con lo que nos alcance, ¿sí? Pastor, la otra semana de tarde. Ya. Ahí terminamos, ¿no? Al toque, Sí. pastor. En la parte final conversamos el detalle del carismatismo un poquito, cuál sería una diferencia y cómo es que nosotros nos debemos tratar, ¿no? ¿Somos hermanos, no somos hermanos? ¿Qué somos, no? Ahí justamente podemos tener algunas observaciones. Muy bien, yo quiero terminar de una vez esta parte con las diapositivas, las tengo acá. Ya. Hemos visto Proverbios. Ya. Ahora vemos Eclesiastés. ¿Sí? A ver. Quiero poner acá algo. Ya. Eclesiastés. A ver, ¿qué sabemos sobre este libro? A grosso modo vamos a ir viendo algunos elementos importantes. Eclesiastés es un escrito al final de la vida de Salomón. Sabemos que el autor es Salomón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿en qué momento escribió Salomón Eclesiastés? Para poder comprender qué es lo que está hablando. En sus últimos días. Sí, ya de viejo, ¿no? Y hay una palabra interesante, que acá está el hebreo, ¿no? El hebreo. Hebel, ¿no? Hebel. Y significa vapor, ¿no? Ahí donde sale la palabra vanidad, ¿no? Vanidad. Pero Vanidad de vanidad. vapor. Así es. Vanidades, que se traduce, para entenderlo, como vanidad, vanidades, vano, vacío, transitorio, insatisfactorio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que significa Eclesiastés o el mensaje de Salomón, ¿no? Dice que la vida es vapor. Es vapor, se desvanece, es temporal. Es una figura literaria. Por eso que hemos tenido varias clases sobre figuras, metáforas, para poder comprender. Dice que la vida es vapor, ¿no? ¿Qué significa? La vida es impredecible. Predecible, se desvanece, es temporal. Claro, ¿por qué? Porque el vapor es así, pues, ¿no? ¿Cómo sale el vapor? Es incontrolable, ¿no? Todo es vanidad. Pastor, pero ese término Hebel, como dicen, ¿no? Su significado es vapor, humo, ¿no? Pero ya en la traducción simplemente es vanidad. La Reina Valera 60 lo traduce como vanidad. Claro. Entonces, en nuestra mente siempre queda el tema de todo es vano, ¿no? Todo es vanidad, ¿no? Entonces, va claro, con porque pastor, porque en realidad vanidad con Hebel, en realidad para mí es dos conceptos diferentes. Pero como te dice, vanidad es lo que es vano, ¿no? Lo que es vano, por ejemplo, las cosas del mundo, ¿no? Se le podría llamar así, ¿no? Hebel tiene otro significado, como dicen, ¿no? Es algo que es temporal, que desaparece, ¿no? Y da a entender de que las cosas de este mundo es temporal. O sea, queremos satisfacer nuestros deseos con cosas materiales que a las finales son temporales. La riqueza, la fama, el poder, es temporal. Superficial. Claro. Sí, entonces la idea de lo que trata de comparar Salomón y usa el recurso del vapor, ¿no? Es como empieza a tomar una connotación. Entonces la palabra va por vanidad, ¿no? Va por algo transitorio, ¿no? Todas estas connotaciones tiene dentro del texto, porque una palabra en la Biblia toma
contexto. Por ejemplo, si sale Hebel, que significa literalmente vapor, ¿no? Pero ¿qué connotación toma en Eclesiastés? Ah, en Eclesiastés significa esto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a los que han estado leyendo Romanos, bueno, ustedes todos deben haber leído Romanos, lo han llevado también. En Romanos aparece un término que se repite varias veces y es el término carne. ¿Ya? Y el término carne, como está en Romanos, está en griego y el texto griego de carne es sarx. Sarx, en griego. ¿Qué significa sarx? ¿No? Entonces, tiene 3 significados en Romanos, de acuerdo a lo que Pablo está hablando. Entonces, sarx va a significar en algunos momentos, va a significar carne por descendencia, o sea, de paternidad, de herencia. Entonces, habla que ustedes, los judíos, son descendientes de la carne. Entonces, ¿qué significa ahí? Ah, es porque tus padres fueron judíos, tú también eres judío, la carne, nacionalidad. Pero hay otra connotación que Pablo va a hablar. Y el pecado habita en mi carne. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ya no está hablando de nacionalidad. Y sarx toma otro sentido y se llama naturaleza pecaminosa. Entonces, los términos que nosotros encontramos, palabras o términos que encontramos, de acuerdo en la Biblia, de acuerdo al contexto, toma significado. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de esta interpretación. Entonces, por ejemplo, en Eclesiastés aparece vanidad de vanidades, ¿no? Que es lo que se repite mucho. ¿Cuál es el término que se utiliza, pastor? ¿Cuál es el término que se utiliza? Hebel. ¿Pero qué significa Hebel? ¿No? El significado literal es vapor, pero toma la connotación dentro de los pasajes: vanidad, vanidades, vano, vacío, transistorio, insatisfactorio. Tomando todo en cuenta eso, ¿qué significa? Lo que Eclesiastés quiere decir, que la vida es vana, la vida es vacía, es transitoria, no te trae satisfacciones plenas, es decir, es impredecible y no se puede controlar, porque es vapor. El vapor tú no lo puedes agarrar, ¿no? Sería bueno, ¿no? No lo puedes agarrar, ¿no? Tiene esa connotación, ¿no? No sabes, el vapor por el aire puede cambiar de rumbo, ¿no? Se va para la derecha, para la izquierda, ¿no? Es la idea del término, ¿ya? A ver, ahora, en Eclesiastés, el otro elemento que habla, o sea, habla de la vanidad de vanidades, habla de la vida debajo del sol. Este elemento es importante, ¿no? La vida debajo del sol. ¿Y qué cosa es lo que dice Eclesiastés? Acuérdate que el autor, ¿quién es? Salomón. Pero en Proverbios él habla de la sabiduría que está buscando ¿a quién? Al hombre. El hombre es el que busca la sabiduría en Proverbios. El hombre busca la sabiduría. Y la sabiduría es una mujer, la busca, ¿no? Entonces, pero acá en Eclesiastés cambia. Y dice que la vida debajo, todo es vanidad. Todo es difícil. Entonces, ¿qué acaba diciendo? En otras palabras, que la vida es dura y difícil. ¿Fuera de qué? Este elemento me interesó en el video, fuera del Edén, de cómo fue en el principio. Adán y Eva fuera del Edén, le vino las complicaciones, fuera, debajo del sol. A eso se refiere. ¿Se dan dando cuenta? Ya vamos relacionando Eclesiastés con la sabiduría, ¿no? La sabiduría, por tomar la sabiduría humana, mira las consecuencias. Por eso es la parte final de Salomón. Él ha experimentado que la vida, cuando tomas decisiones humanas, yendo en contra, no tomar la decisión de tomar la sabiduría de Dios, fuera del Edén, las cosas son duras y difíciles. Y es así. Es duro lo que nosotros pasamos. En el Edén no era así, pero a causa del pecado tenemos que... Entonces, toda esta situación, para Eclesiastés, para el autor, eso deprime. ¿Qué debe de hacer el hombre? Entonces ahí Eclesiastés
Salomón dice, busca vivir según la sabiduría de Dios. Busca vivir según la sabiduría de Dios. O sea, sigue la intención del hombre de seguir buscando, ¿no? Ese es el tema de Eclesiastés. Muy bien. De los que han leído Eclesiastés, han hecho sus tareas, ¿qué me pueden decir con respecto a Eclesiastés? ¿Algún elemento más que recuerden? También se les denominaba como una sabiduría cínica, pastor. ¿Cómo? Como la sabiduría cínica. Lo encontraba Ya. así. Ya, muy bien. Ujú. ¿Qué más? Porque era el contraste de la sabiduría. No, Sí, bueno, siempre vamos a encontrar el contraste, ¿no? Ujú. Pero Claro. en Lo Eclesiastés vamos a opuesto a la encontrar sabiduría. Los placeres son fugaces. Ujú. los placeres son fugaces, ¿no? Permiso, hija. Oh. A ver, uno de los temas interesantes que vamos a encontrar en Eclesiastés es el hombre es nada. El hombre es nada. Eso es deprimente. Después, la sabiduría del hombre no puede comprender la vida. La riqueza y el placer no satisfacen. La muerte viene y lo acaba todo. Les voy a mandar los bosquejos, ¿ya? Los bosquejos, ¿Puedo ¿ya? contar también algo, pastor? Sí, claro que sí. Claro, dice que Eclesiastés menciona la sabiduría que es netamente natural y que procura buscar la verdad y la felicidad lejos de la sabiduría de Dios. Ese es el problema, Mm. ¿no? Entonces, la riqueza y el placer no satisfacen, es lo que dice. ¿Y quién fue el hombre que más poder económico tuvo de los reyes de Israel? Salomón. Ya. Ahora, yo les hago una pregunta. Sí, él tuvo un gobierno todo. ¿Eso lo hizo salvo? Porque sí, sí tenía sabiduría, administró muy bien, construyó la casa de Dios, pues, ¿no? Todo enchapado de oro, es impresionante el templo de Salomón. Me hubiera gustado poder tener más tiempo para ver el templo de Salomón, interesante, unas cosas maravillosas podemos aprender en el templo de Salomón, para entender el Eso lo sistema. alejó de Dios, pastor. ¿Cómo? Esa riqueza, esas cosas que tenía, lo alejó de Dios. Lo envaneció. Vanidad de vanidades. A eso se referiría, bueno, pastor. A eso se refiere. Vanidad ¿Ves? y vanidad. Entonces, la Pastor. riqueza y el placer, Mm. Salomón, con su experiencia, se da cuenta que la riqueza y el placer no satisfacen. Pastor, pero La ahí muerte, si uno estudia cuando netamente mueres, sí, Continúe, pastor, continúe. sí, no. No, hay unos estudios que dicen que Salomón realmente, con la sabiduría que tenía, buscó de mil formas buscar la felicidad. Porque dicen que él no solamente era sabio, sino que era músico, tenía poder, tenía todo, o sea, incluso era artista, ¿no? Buscó muchas cosas, ¿no? Pero ya de viejo se dio cuenta, pues, que ya realmente todo lo que obtuvo, lo que hizo, no le llevó a nada. Así es. Por eso que él concluye, la riqueza y el placer no satisfacen, ¿no? El placer, él se inclinó por las mujeres. Las 800 mujeres, concubinas. O sea, aparte y de las sus mujeres, esposas, 800 concubinas. ¿Qué haces y con las tantas mujeres? esposas, y las esposas lo indujeron a adorar sus claro. ídolos. Así es. Y en cierta forma, si bien es cierto, él no idolatró, pero él permitió esos sitios en Israel, igual que Acab. ¿O no? Si tú te conviertes en transgresor de una ley, te conviertes en transgresor de todas. Así es la justicia de Dios, ¿no? Interesante. Ahora, ¿qué más dice Eclesiastés? ¿No? Salomón dice que la muerte viene y lo acaba todo, ¿no? Viene la muerte y todo lo que has ganado, ¿a dónde te lo lleves? ¿Sí o no? Ese es algo real. Eso está en el Como el capítulo, rico capítulo insensato. 2. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 12 al 23, ¿ya? Eso lo van a leer. Solamente estoy mencionando.
Y la Pero conclusión de esta, eso se puede decir sí, que son versículos claves, ¿no? por supuesto, Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y acerquen a así los es, años. Y también así eso es lo es. que está diciendo, la conclusión cuando todo se ha oído en este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque en esto Así es, confierte todo. ¿No? así es. A ver, Texto claro. Capítulo 2, versículos 24 y 26. ¿Quién puede leer? Dos, 24, 26, ya. Vamos, papi. Ya. Ya. Ya, dice, no hay cosa mejor que el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador y al trabajo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Interesante este versículo, ¿no? Y la conclusión, mira, dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba, ¿no? Y que su alma se alegre en su trabajo, ¿no? Y el versículo 26, mira lo que dice, porque al hombre que le agrada, o sea, es alguien que vive agradando a Dios, Dios le da ¿qué cosa? Sabiduría, ciencia, conocimiento. Mira, y esos dos elementos, ¿qué dice? ¿Y qué más? Y gozo. Ya. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Con qué finalidad? Para darlo al que agrada a Dios. Al que agrada a Dios. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera parte? ¿Qué nos dice Eclesiastés? ¿Qué nos dice Salomón? Disfruta de las bendiciones de Dios. Identifica lo que Dios te da, disfrútalo. Disfrútalo. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué disfrútalo? Porque dice que el Señor, Dios le da sabiduría, ciencia, conocimiento y gozo. ¿No? Interesante, ¿no? ¿Cómo vivimos? La segunda parte ya son observaciones más profundas. En la segunda parte, ¿no? Y hay el capítulo 3, por ejemplo, Dios tiene un propósito en este ciclo de la vida. Porque siempre hay vanidad, nuevamente está en todo un tema, ¿no? Entonces Dios tiene un propósito en este ciclo de la vida, dificultoso ciclo de la vida, ¿no? El capítulo 4 al 6, la riqueza y el placer pueden glorificar a Dios, ¿no? Riqueza y placer glorifican a Dios. Y la tercera de esta observación más profunda es la sabiduría de Dios es mejor que una vida de insensatez. Siempre el contraste, sabiduría de Dios mejor que la insensatez. O sea, acá la sabiduría empieza a hacer comparaciones de contraste. Y la última parte ya son las conclusiones finales del capítulo 11 y 12, ¿no? Habla el capítulo 11, vivir por fe, la primera parte del 1 al 6, vivir por fe. Y después continúa con recordar que la vida acabará un día, ¿no? Eso hay que tener presente. La vida acaba un día, ¿no? Y es pronto, menos pensado, en el momento menos pensado y se nos va. Y concluye, como antes se está diciendo, el todo el hombre, ¿no? A ver, vamos a recordar ese pasaje, capítulo 12. Versículo 9. ¿Alguien puede leer?
Ya, pastor. Sí. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ya. 12:9. Sí. Sí, siga. Procuró el predicador. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. La conclusión de Eclesiastés es: obedece a Dios, ¿no? Obedece a Dios y témele, ¿no? Esa es obediencia y temor a Dios. Ese es, ¿no? Entonces, esa vida debajo del sol es una vida dura, difícil, fuera del Edén, ¿no? Ya acuérdense del principio. Es deprimente. ¿Cuál es el consejo de Eclesiastés? Busca vivir según la sabiduría de Dios. Obedecerle es algo sabio, ¿no? Entonces, la palabra, ¿por qué ustedes han notado? Y cuanto más sabio fue el predicador, ¿qué cosa significa esa palabra? Esa palabra viene del título que tiene Eclesiastés, ¿no? Y Eclesiastés proviene, ¿de qué palabra creen que provee? Eclesiastés, ¿de qué palabra provee? Viene de eclesía, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, obviamente es un término griego, se traduce como iglesia o asamblea, ¿no? Y esta palabra lleva la idea de un predicador, del que debate, ¿no? Y habla a una asamblea de personas. O sea, el que está hablando es un predicador y está predicándole al pueblo de Dios. Es la idea, ¿sí? Y presenta un tema práctico y lo analiza procurando llegar a una conclusión. Presenta todos los 11 capítulos y el capítulo 12, la parte final, da una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Obedece a Dios y teme a Dios. Dos cosas que acaba. Eso es sabio, esa es sabiduría, ¿no? Ahora, con respecto al autor, ¿no? Es Salomón, ¿no? Evidentemente, pues, si tú chequeas el versículo 1, mira lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice? Versículo 1:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. No, en el versículo 1:1. Ah, ya. 1:1, ¿qué dice? Vanidad de vanidades. No, palabra del predicador, hijo de David. Rey en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Quién era el hijo que está escribiendo? Salomón. Ahí está la autoría, ¿no? Muy bien, y el elemento de la sabiduría, ¿no? Claro, habla hijo de David, rey de Jerusalén. Ya, el tema principal en Eclesiastés es: ¿vale la pena vivir? Ese es el tema principal. ¿Vale la pena vivir? Porque la vida es dura, es difícil. Fuera de ese Edén, ¿no? De lo que se espera, el paraíso. ¿No? ¿Vale la pena? Ese es el tema. Muy bien. Algunas palabras claves que vemos en Eclesiastés es hombre, ¿no? Trabajo, ¿no? Hombre se repite 56 veces. Trabajo, 26 veces. Debajo del sol, 28 veces. Vanidad, 37 veces. Sabiduría o sabio, ambas palabras, cualquiera de las dos, 53 veces. Y el mal se repite 31 veces. Cuando nosotros hallamos esas palabras claves, evidentemente vamos a entender cuál es el tema que está hablando, ¿no?
como hemos visto, ¿no? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es la comparación, ¿no? Si vivimos con la sabiduría humana, no vivimos para satisfacer al Señor. Esa es la controversia y el contraste. Y el contraste tiene que ver que nuestro trabajo, si es en el Señor, o sea, obedeciendo al Señor, eso no es vano, ¿no? Es la idea. A ver, ¿qué más? También se puede recalcar, pastor, las metáforas que habla en el capítulo 12. Ya, a ver, ¿puedes leerlo? Sí, ¿no? Por ejemplo, acá la tengo. Ya, dice en el versículo, ya, dice, el versículo 12:1, no, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran las guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo que bajó el ruido de la muela cuando se levantara la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Y de ahí siguen más versículos que todos son metáforas. Ya. Sí, muy bien. Ahí se refiere más que nada al hombre que envejece, ¿no? Habla de que pierde la vista, que se le caen las muelas, las cuerdas vocales también ya cambian la voz. Dice que los hombres fuertes se encorvarán, se refiere pues a La vejez. la vejez, ¿no? Claro. Y no, la muerte viene. O sea, la idea que quieren hacer esas figuras. Ahí también habla el último de la muerte también, claro. Sí. Que te van a sepultar, te van a velar. No, muerte. Hay una conclusión con la muerte. Mueres y se acaba todo. O sea, has vivido y tu vida se acaba. Hay que vivir sabiamente, obedeciendo y temiendo al Señor. Ese es el todo del hombre, dice. Ese es el todo del hombre. Otras cosas no es nada. Lamentablemente todo el mundo está, pues, ya vemos, ¿no? Entonces, interesante eso. Muy bien. Ahora pasemos a Cantar de los Cantares, ¿ya? Muy bien, Cantar de los Cantares. Un poquito vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Para poder tener un concepto generalizado y no olvidarnos, ¿no? Entonces, Cantar de los Cantares es un poema de amor. Es poético, ¿se acuerdan? Salmos y Cantar de los Cantares es poético, pero lo clasificamos acá. ¿Por qué? Porque es un libro de Salomón. Entonces, es un poema, pero que contiene sabiduría, ¿no? Y acá el amor es entre una mujer, entre un hombre y una mujer. Eso es lo que habla Cantar los Cantares, ¿no? Entonces, Cantar de los Cantares quiere decir el mejor de todos los cantos. Cantar de los Cantares, ¿qué indica? El mejor de todos los cantos. Ahora, un dato interesante que justamente estaba mencionando Carlos García. Salomón compuso más de 1000 cantos. Mira lo que dice Primera de Reyes 4:32. ¿Alguien rápidamente me ayuda con Primera de Reyes 4:32? Velocidad. 4:32. 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Ya. ¿Qué dice? Dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Ya. En cantos más de 1000, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí dice el texto, pues, ¿no? Muy bien. Entonces falta más. Falta más, pues. Ahora, tenemos que considerar que el Cantar de los Cantares es un libro lleno de símbolos e imágenes. Entonces, la mujer es una imagen, ¿o qué es? ¿Qué imagen es la mujer que está ahí? De la sabiduría. La señora sabiduría.
buscando al esposo, porque acá se ve la chica buscando al esposo, ¿no? Al novio. Es la figura, ¿no? Muy bien. Eso tenemos que considerar. Es un libro que requiere madurez y discernimiento espiritual para apreciarlo y disfrutarlo, ¿no? Y cualquier estudiante que abuse del lenguaje y del mensaje de este inapreciable libro revela carnalidad en su vida, ¿no? O sea, de acuerdo a la interpretación que le des, va a haber madurez o inmadurez, ¿no? O carnalidad en todo caso, ¿no? No podemos examinar este libro en detalle, pero vamos a tratar de comprender su mensaje con una metodología, ¿no? Entonces siempre acordémonos que es escrito por Salomón y habla de la sabiduría. El concepto de Salomón es hablar en estos 3 libros sabiduría, y acá lo va a hacer de forma poética, a través de un poema. Pastor, y también se puede, lo que he visto y he observado es que Cantar de los Cantares no menciona mucho a Dios, o prácticamente no menciona nada de Dios. Ya, otro elemento también que hay que notar. Entonces, ahora, acordémonos, ¿qué tipo de poesía es? Es una poesía hebrea, pero romántica. No es poesía normal, es hebrea, obviamente cultural, pero en este caso es poesía romántica, ¿no? Ahora, en Proverbios, los simbolismos apuntan a un hombre buscando la sabiduría. En Cantares, mire, la imagen poética de la mujer buscando al hombre, ¿no? Y la figura de la sabiduría buscando al hombre. ¿Para qué? Y la idea de la sabiduría buscando al hombre, ¿qué cosa la está buscando? Para que evite la muerte, porque la sabiduría da vida. Es la idea, ¿no? Y para que podamos tener vida, como se dice acá, ¿no? O sea, evitar la muerte y tener vida. Esos 2 conceptos hay que manejarlos bien. Y por último, ahí vemos que el amor de la mujer es más poderoso que la muerte, porque le va a dar vida. Entonces, ¿qué mujer? O sea, si fuese una mujer literal, bueno, sé que se habla de amor, todo, que la gente se muere por alguien, y si esa persona no está, la gente se muere. No es tan cierto, ¿no? Pero, sin embargo, la sabiduría sí te puede dar vida, ¿no? Y los necios encuentran la muerte. Esa es la figura, ¿no? El propósito final de la humanidad también es un tema que habla de los cantares, ¿no? El propósito final de la humanidad es estar unidos a Dios. Yo hago una pregunta ahorita. ¿Por qué decimos que estar unido a Dios? Según Cantares. Porque somos la esposa del Cordero. ¿Pero por qué debemos estar unidos a Dios? ¿Cuál es la palabra principal, la clave? A ver si han captado la idea. ¿Qué nos une a Dios? Según estos 3 libros, según Salomón. La sabiduría. Muy bien, simple. Lo que hemos dado vuelta y vuelta. Eso es lo que Salomón quiere que quede claro. Estar unidos a Dios nos une la sabiduría de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios y le tememos. Proverbios. Ahora, la mujer, que es la sabiduría, nos busca al hombre, ¿no? Estar unidos a Dios, unidos a su sabiduría. Usar su sabiduría, vivir en su sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Vivir, ¿no? Vivir de tal forma que le agrade a Dios, ¿no? Obediencia y temor. Y termina este Cantar de los Cantares, unidos hombre y mujer bajo un árbol. Vamos un ratito a esa parte, ¿ya? A ver, esto está acá, Cantar de los Cantares. Capítulo 8,
¿No? El capítulo 8, hay un versículo conocido, ¿no? Versículo 7, 8:7. ¿Quién puede leer? Repito. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor. De cierto, lo menospreciarían. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ¿no? Para los matrimonios se cita mucho esto, ¿no? Este pasaje, ¿no? Ni lo ahogarán los ríos. Ni la ahogarán los ríos. Muy bien. Entonces, este Cantar de los Cantares requiere más dedicación. Ya ustedes han leído un poco, pero a grosso modo podemos entender que al final de toda esta historia vemos a un hombre y una mujer bajo o frente a un árbol, ¿no? El árbol de la vida, acuérdense, Génesis. Entonces, y acaban con esa sabiduría de Dios, la propuesta de la sabiduría de Dios, porque Dios nos diseñó ¿para qué? Acuérdense, para gobernar la tierra con sabiduría. Entonces, el reino del caso de Salomón, en el tiempo que él pide sabiduría, era para gobernar con sabiduría. Y entra el contraste con la insensatez del mismo, ¿no? El mismo cómo acaba. Muy bien, también podemos entender, hay varios tipos de significados, ¿no? Podemos darle varios tipos de significados. El significado literal, ¿no? Después también hay un significado histórico, ¿no? Hay un significado típico, ¿no? Hay un significado práctico, ¿no? Donde involucraría la salvación, la dedicación, la comunión, ¿no? Y la gloria, ¿no? Es bastante amplio este libro, pero el tema principal del libro, ¿qué cosa es? La sabiduría. Por ahí va. Muy bien, ahora, no sé qué razón, ya estamos casi sobre la hora. Yo quisiera que todos han escrito algo acerca del libro de Cantares. ¿Qué cosas han encontrado? A ver, los que ya han presentado su tarea. Yo pastor, yo encontré que el Cantar de los Cantares no es mencionado en el Nuevo Testamento. Ya, bueno. Y también dice que es el último en ser aceptado en el canon. Ya, sí, por el tema de la sexualidad, ¿no? Sí, y dice que también en la tradición judía no era permitido leer este libro en voz alta, solamente personas que tenían 30 años o más y matrimonios podrían leerlo. Claro, sí, ¿qué más? Pastor, este libro fue, o sea, escrito ¿a quién se dirige? ¿Salomón a su esposa? A la tsunamita. Bueno, vamos a ver algo acá interesante. ¿Cuáles son los personajes? La tsunamita. ¿Cuáles son los personajes? A ver, ¿cuáles son los personajes? Los personajes es a ver, la sabiduría. Hay 3 personajes. La mujer. ¿No era Salomón y la sabiduría? Ya, pero hay figuras, ¿no? La figura es la mujer. La mujer. Muy bien, pero primero, simplemente en una descripción del libro, vamos a ver, ¿no? Sin ir a interpretar todavía. Si no veamos, observemos. El primer principio para poder ver es observar. Y a la hora que leemos Cantar de los Cantares, encontramos primero una joven, la tsunamita. Y es una joven hermosa. Interesante que la característica de esta mujer
según la descripción. Mira lo que dice capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice 5 y 6? A ver, avanzamos rapidito. Tenemos poco tiempo. 1, 5 y 6. 1, 5. Sí, por favor, Henry, léelo, por favor. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ya, interesante, ¿no? Esa descripción, morena soy, dice, ¿no? Interesante la poesía hebrea, o sea, pero soy codiciable, ¿no? ¿Alguien tiene otra versión, nueva traducción viviente? A ver. Alexis, la Reina Valera 95. No, la 95 es casi similar, con una traducción un poquito más contemporánea. NTV. A ver, voy a buscar acá. ¿De cuál? El mismo, el mismo. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, por favor. 1.5, ¿no? Sí. Ya dice así. Soy morena pero hermosa, oh mujeres de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. Ya. Interesante, ¿no? ¿Por qué apareció este? ¿Qué versículo era 5? 1.5. 1.5, este es 1.5. Ah, cantares. Pastor, ahí sí yo tengo, soy morena pero preciosa. Hoy en Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Ya. Ahí son figuras que yo no sé, por ejemplo, no podemos saber cómo son las carpas de Cedar, ¿no? Y cómo serían las cortinas de las carpas de Salomón, ¿no? Podemos imaginarnos, ¿no? Debe ser, pues, pero se compara con esta mujer, ella misma se compara con algo, ¿no? Y dice que es morena. Mira, en la nueva traducción viviente, soy morena pero hermosa, oh mujeres de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, y no dice codiciable. ¿Te das cuenta? En la NBI, a ver. Dice, mujeres de Jerusalén, yo soy morena, sí, como la tienda de Quedar, y soy también hermosa como las cortinas de Salomón. Y no dice que soy codiciada. No soy codiciable. Entonces, lo más lógico, ¿sabes qué ha pasado acá? Bueno, tendría que investigar un poquito más, pero es casi seguro que la Reina Valera ha aumentado esto, codiciable. Es lo más seguro. No aumentarás ni una jota, ni un punto. No, pero es para poder ayudar a la interpretación que ellos están tomando. Entonces, siempre toda traducción tiene un poquito de interpretación. Van notando, ¿no? Algunos detalles. Hay que ir al idioma original. Hay que ver qué dice el original con respecto a eso, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Hay tres personajes. Una joven hermosa. El 2.15, por favor, lee el 2.15. Las zorras pequeñas causan daño y nuestras viñas, ayúdennos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Ya. Ahí hay algo interesante que esta mujer, ¿qué hace? Atrapen a las zorras.
Claro, pero ese es un trabajo, ¿no? Eso O sea, en el contexto cultural de ahí es un trabajo, ¿no? Entonces, es una mujer que está trabajando para su familia, ¿no? Bueno, el segundo personaje, ¿cuál es? El amado. El esposo, el amado esposo. El amado de esta mujer. O sea, esta mujer ama a alguien. Ojo, esta mujer ama a alguien. Y ese alguien debe ser un vecino, pues, ¿no? Ese vecino se ha ganado su corazón, ¿no? Y que también es, versículo 7, 1:7. ¿Quién es su amado? 1:7. Cuéntame, amor de mi vida, ¿y a dónde llevas tus rebaños a la hora de la siesta? ¿Dónde los haces descansar? No tengo por qué andar como una vagabunda, no tengo que buscarte entre los rebaños de tus amigos. Una vagabunda, dice, ¿no? La 60 dice errante, ¿no? Pero la otra versión vagabunda dice, ¿no? Bueno, es el amado de esta chica, ¿no? Y está en una situación, ¿no? Ese muchacho se ha ganado su corazón y también es pastor, ¿no? Y el tercer personaje, ¿cuál es? El rey Salomón. Ya, ¿dónde está ese dato? Vamos a Primera de Reyes 11:3. Primera de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ya, 4, un poquito más para poder agarrar ahí. ¿Qué dice? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ya, porque Salomón, ¿qué cosa dice? ¿Siguió a quién? Siguió a Astoret. Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ya. 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Entonces, Salomón edificó un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea que salta al versículo 8. Sí. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dice. Y le había mandado acerca de esto, que no advirtió. siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y Jehová le dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto a ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, lo haré en tus días por amor de David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré a una tribu, a tu hijo, por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó a Salomón, adversario, a Salomón, Adomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Así es. Entonces, si seguimos leyendo, vemos que el personaje de Cantares es el rey Salomón, ¿no? Y a quien se le conoce, ¿por qué se le conoce? Porque le atraen las mujeres hermosas. O sea, Salomón tenía una atracción por mujeres hermosas, ¿no? Pastor, pero acá habla
que finalmente Salomón adoró a dioses y falló Claro. a Jehová. Eso se llama claudicar la fe. Claudicó de la fe. Lo que no tenía que hacer lo hizo peor todavía, ¿no? Lo mismo hicieron varios reyes de Israel, entre ellos Acab, ¿no? Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Pero quiere decir que está en el infierno. Es todo un tema. La idea de Dios de poner esos reyes y que fallen era para mostrar la debilidad de los mesías humanos, para poder mostrar al verdadero Mesías, Jesucristo, que no era humano y se hizo humano por causa de nosotros. El perfecto Adán, el segundo Adán, como dice Corintios. Entonces, vemos que ese personaje, ¿no? Salomón conoce a la hermosa joven y la lleva a su palacio. Pastor, ahí solo piensa en su amado, dice, que está en su pueblo. Lo interesante, Entonces, pastor, sí, dime. lo interesante es lo que dice acá, que el Señor le apareció, o sea, Dios Jehová le apareció a Salomón, le apareció 2 veces, dice, ¿no? Y entonces a través de eso le apareció, le dijo, no adores dioses ajenos, pero él no guardó al Señor, ¿no? Así es. No obedeció. Ujú. Entonces, hay significados que podemos darle desde ese sentido literal, ¿no? Acá vemos todo un tema y podemos compararlo con los otros libros. El libro de Proverbios, Salomón advierte en contra de los pecados sexuales. ¿Sí o no? El del 1 al 9, lo que le aconseja a sus hijos, a su hijo es tengan cuidado con los pecados sexuales, ¿no? Y en el Cantar de los Cantares, el sexo, ¿no? Es exaltado, la belleza, es exaltada la belleza y el gozo del amor matrimonial. O sea, dentro del matrimonio, ¿no? Es exaltado, ¿no? Y había en Proverbios contra los pecados sexuales, ¿no? De ir tras una mujer, fornicación o adulterio, ¿no? Entonces, en el significado también hay un significado que la iglesia le ha dado, ¿no? Es la relación matrimonial, también se usa para describir la relación entre Cristo y la iglesia. Mira lo que dice Efesios 6. No, bueno, esto ya solamente de memoria, si quieren anoten. Efesios 5, 23 al 33. ¿No? 5, 23 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Muy bien, entonces hasta ahí podemos ir avanzando. Ya, ¿qué horas son? Ya creo que nos gana. Ya son 11:30, pastor. Muy bien. Ya estamos viernes, pastor, ya estamos viernes. 11:15, ahorita vamos a hacer las 12. En el siguiente curso, pastor, ya una hora nos debe. Pastor, hacemos vigilia, pero 3 horas más. Claro, no, de vigilia ya se alarga. Sí, bueno, acá hemos tratado de abarcar todo. Como se han dado cuenta, como que nos falta tiempo más, ¿no? Pero yo creo que cada uno por su parte puede ir ampliando todos esos conocimientos, ¿no? Ya hemos visto la forma como debemos utilizar una metodología para interpretar. Lo que trato de hacer acá es tratar de que ustedes puedan ver cómo estamos usando las formas de tratar de entender textos un poco complicados como Cantar de los Cantares, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de avanzar ahí. Bueno, terminar diciéndoles que no se olviden de enviar las tareas. Por esa razón era importante hacer las tareas, porque eso te amplía un poquito algunos conceptos que necesitábamos. Y bueno, ahí tenemos toda una labor y siempre cualquier cosa con respecto a que se les pueda ayudar, me pasan la voz, ¿no? Y bueno, el próximo semestre, el próximo bimestre, ¿no? Que es la última de este año. Ahí estamos nuevamente, me han pasado la voz, enseñar ahí. Vamos a irnos con el curso de doctrina eclesiástica, ¿no? Doctrina de la iglesia.
Es interesante, interesante esa parte. Vamos a verla desde la parte práctica, ¿no? Desde la base doctrinal y cómo llevamos eso en la práctica, ¿no? Creo que en ese sentido estamos más involucrados en las cosas de la iglesia, ¿no? Lo vamos a ver de forma más, bueno, tal vez por la experiencia podemos ver algunos detalles y compararlos. Estamos preparando esa clase. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta este momento con respecto a lo que hemos visto?